Entonces, por lo que se refiere al contrato formativo, tenemos que tener en cuenta que las personas que han llevado a cabo el acuerdo, porque la reforma laboral que se ha producido por este Real Decreto al final es producto de un acuerdo marco entre un acuerdo marco social entre toda la representación de los trabajadores y también las representaciones de los empresarios. Y lo que se ha pretendido con la nueva reforma en la materia del contrato formativo, que va a afectar al artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, ese es el que se ha producido la reforma de este tipo de contrato, es establecer una regulación que sea más eficaz en orden a intentar, materializar. El objeto del mismo es materializar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Esa es la finalidad de la reforma de los contratos en formación. Solamente hay un contrato en formación. Lo que ocurre es que establece dos modalidades distintas. La modalidad en alternancia, que lo que se intenta, el objetivo es compatibilizar la actividad laboral retribuida con la adquisición de esa formación que todavía no tenemos, de esa titulación, y luego estarían los de la modalidad de la obtención de la práctica profesional acorde a la titulación que ya ostentamos. Son las dos modalidades del contrato formativo que se ha producido ahora en cuanto a la reforma laboral. Decir que la reforma laboral estableció, el Real Decreto que la abordó, estableció un periodo de vacatio legis por el cual habría 3 meses para la entrada en vigor, ese periodo transitorio para la entrada en vigor de esta reforma de los contratos formativos y de los otros contratos y de otros apartados de la reforma laboral. Estos 3 meses supone que a partir del 1 de abril ha entrado en vigor la reforma de estos contratos. Pero el legislador es consciente de que todavía coexisten otros contratos que estaban regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que eran los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. Consciente de que se va a producir un solape o una convivencia simultánea entre la nueva regulación de los contratos formativos y la anterior, le destina una disposición transitoria, la primera, para decir: tengan en cuenta que aquellos contratos que se formalizaron bajo la vigencia de la redacción anterior del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores a la reforma laboral continuarán rigiéndose por la misma hasta el periodo máximo de su duración. Por lo tanto, actualmente, cuando hay puesto los periodos a los que se extienden los anteriores contratos formativos, que era el de prácticas y el de aprendizaje y formación, uno a 2 años y el otro a 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante ese periodo de vigencia entran en vigor las nuevas modalidades de contrato formativos. Por lo tanto, van a coexistir la antigua redacción o la antigua contratación de los contratos formativos y la nueva contratación. Es importante porque verán cómo a lo largo de la exposición se van a ver un poquito cuál es va a haber, por ejemplo, las bonificaciones van a coincidir, se van a aplicar las bonificaciones que antes estaban para uno de los contratos para los nuevos también. Es decir, va a haber una serie de referencias a ambos modalidades contractuales de formación. Empezamos brevemente con lo que son abordar el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. El objeto al final es destinar, llevar a cabo una contratación que lo que te haga es adquirir una práctica profesional adecuada a ese nivel de estudios y claro, decimos, ¿qué requisitos se tienen que producir? Bueno, pues tiene que ser por escrito, evidentemente, porque no lo podemos dejar sin al albur de una contratación verbal. Se tiene que incluir un plan de formación individual para el propio trabajador, además un plan individual en el que se va a combinar o se va a especificar cuáles son el contenido de las prácticas, la agenda, la formación, las actividades que van a justificar este tipo de contrato. Se va a poder concertar, tienen el elenco con las personas que tengan una titulación concreta, y es un elenco bastante amplio, porque es tanto con personas que detenten ya o tengan un título universitario, o bien con formación profesional, o bien con títulos viene una serie de ellos, título de grado medio superior, certificados del sistema de formación profesional o títulos equivalentes de enseñanza o deportivos que permitan o que estén capacitados para el ejercicio de la actividad laboral.
¿Cuándo se puede celebrar el periodo que la ley concede para la celebración de este tipo de contratos formativos para adquirir la práctica profesional adecuada al nivel de estudios que estamos teniendo? Es el de 3 años, desde la terminación de esos estudios. Si bien se establece una excepción y se amplía el plazo hasta los 5 años, cuando se trata de la contratación de personas con discapacidad. Cierto es que la ley establece una prohibición, no puede contratarse a gente bajo esta medida que hayan obtenido la experiencia profesional ya por un tiempo superior de 3 meses en esa empresa y para ese puesto de trabajo. Cierto es que dice, ojo, no se podrá considerar dentro de ese periodo de los 3 meses a computar aquellas prácticas que muchas veces tenemos nosotros en las empresas, que precisamente para adquirir ese título que va a luego posibilitar la contratación que estamos hablando, necesitan unas prácticas, y esas prácticas, que generalmente duran 3 meses, no se computan a efectos de prohibir luego la contratación de esas personas bajo esta modalidad contractual. ¿De acuerdo? La duración de este contrato es una duración que siempre dentro del límite entre lo que serían los 6 meses y el año, los convenios colectivos pueden prever una duración determinada, pero nunca va a poder exceder de lo que es un año. El periodo de prueba es de 1 mes y la retribución del trabajo por el tiempo efectivo que se lleve a cabo, la ley lo que marca es, primero será aquella que establezca el convenio colectivo para el trabajo que se esté desarrollando, pero no todos los convenios colectivos establecen actualmente qué trabajos se pueden desarrollar bajo esta modalidad de contrato, porque es una modalidad novedosa. Entonces te dice, habrá que acudir a lo que es el grupo profesional y el nivel retributivo de las funciones que esté desarrollando esa persona bajo el prisma de esta contratación. En realidad, al final, lo que viene a decir es, van a establecer 2 límites. Uno, nunca va a poder percibir por debajo del salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo que la hayan contratado, y tampoco por debajo del que el salario mínimo establecido para el contrato, la otra modalidad del contrato en formación que hablábamos de alternancia, que es el 60% de ese salario que se establece para en condiciones normales, ¿no? Sí decir que la empresa es muy importante, o le dan mucha importancia a la elaboración del plan formativo individual, que lo tiene que elaborar la empresa. Cierto es que cuando veamos posteriormente los contratos en alternancia, también veremos cómo hay formación. Siempre en estos 2 contratos, por eso se rubrican con la rúbrica genérica de formativos. Claro, el empresario en sí no puede, si no está auxiliado por unos centros específicos de formación, que hoy en día hay una proliferación y que además trabajan muy bien. Yo he tenido la oportunidad de tener alguna experiencia particular y trabajan muy bien estos centros de enseñanza y de formación, están muy preparados y la verdad es que te resuelven muchísimo los problemas y realizan los trámites evitándote a ti incurrir muchas veces en errores en esa tramitación. Bueno, pues si bien lo tiene que elaborar el empresario, lo tiene que elaborar en coordinación con estos centros formativos, y sobre todo él lo que tiene que vigilar es que se lleve a cabo de forma coordinada, tal y como se ha establecido en el contrato, porque hay que hacer un desglose de ese plan formativo. No podemos decir que le vamos a dar una formación y sin no hacer un detalle de qué plan formativo es también el que se va a dar dentro de la adquisición de esa práctica empresarial o práctica para acreditar, por decirlo así, la profesión o la titulación que hayamos tenido, ¿no? Sí es importante decir que está prohibido, lógicamente, la realización de las horas extraordinarias, salvo casos de fuerza mayor, como no puede ser de otra forma para los supuestos de los contratos formativos, y aquí no existe ninguna bonificación de cuotas, exceptuando la conversión de la modalidad de este contrato en contrato indefinido cuando termine, cuando expire su duración máxima. Por tanto, aquí no existen esas bonificaciones que luego sí veremos en el contrato en alternancia. En ese sí existe, además importante, unas bonificaciones muy importantes o exoneraciones de cuotas, pero en este no existe. Lo que existe es unas exenciones de cuotas, o bueno, una cantidad a tanto alzado que ya la se fija, 500 euros al año de cuotas si es hombre, y si el contratado es mujer serán 700 euros de la cuota empresarial por cada año durante 3 años.
Luego existe la prohibición, lógicamente, de que la formación, el contrato de formación supere el plazo máximo, el tiempo estipulado como máximo. Y se establece que hay que tener cuidado porque cuando se intente realizar con la misma titulación o certificado, no se puede realizar en la misma o distinta empresa porque estaríamos limitados. El contrato es único. Lo que no podemos es, en base a que sea la misma titulación, intentar con distinta empresa el poder llevar a cabo una extensión del plazo. Y lo mismo cuando se trata de distinta titulación o certificado en la misma empresa y para el mismo puesto de trabajo tampoco se podría llevar a cabo la contratación de esta persona. Ese es el contrato, llamémosle, para la adopción práctica o la adquisición de las prácticas a nivel de estudios que ya has cursado, pero luego está el contrato, la segunda modalidad, que es el contrato para la alternancia, cuyo objeto, pues evidentemente, es compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes programas formativos y que abarcan tanto el ámbito de a nivel profesional, o sea, la formación profesional, a nivel de titulación universitaria o incluso el catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. Me van a permitir solo una referencia. Cuando estaba preparando este temario, digo, bueno, vamos a ver cómo está ahora la cuestión de la formación profesional. Y me he encontrado con que acaban de dictar una ley orgánica, y seguro que todos ustedes lo saben, pero yo desde luego he hecho así, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pues que ha entrado en vigor el 1 de abril de este año y es una ley orgánica que abarca, se produce una serie de modificaciones amplísimas porque deroga todo lo que es la formación profesional que vaya en contra de esa ley orgánica y por tanto lo único que les llamo la atención es que tengan curiosidad en leerlo o estudiar algo cuando se enfrenten a la obtención de estas titulaciones y a las modificaciones que se van a producir y que vienen ya porque han entrado en vigor en algunos aspectos. Solamente esa pequeña anotación porque es una ley orgánica que acaba de publicarse. En cuanto a la actividad que estas personas tienen que desarrollar en este contrato formativo tiene que estar directamente relacionada con esa actividad que va a justificar la contratación, evidentemente, la actividad que está vinculada a la justificación de la contratación del contrato formativo. Las partes del contrato, pues solamente utilizando la lógica ya podemos decir que los que no pueden ser contratados bajo esta modalidad son los que ya tienen adquiridos el nivel de estudios que justificaría la otra modalidad de contratación formativa. Es decir, quien esté en posesión de los títulos de universitarios o el de formación profesional o el de nivel tal que teníamos en el elenco anterior y que son susceptibles de ser contratados para la obtención de la práctica profesional adecuada, esas personas no pueden ser contratados bajo esta modalidad contractual, salvo que se les contrate, aun teniendo esos títulos, para otra adquisición de otra formación distinta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el objeto de contratación o las personas que van a ser objeto de contratación tienen que ser distintas en cuanto al nivel de estudios que que constituye el objeto del contrato formativo, ¿vale? Porque uno ya lo detenta si el otro va en función de la adquisición de esa formación y de esa titulación. Bueno, por lo que se refiere al contrato en formación en alternancia, en principio no existe un límite de edad. Con carácter general se puede contratar bajo esta modalidad de contrato a cualquier persona. Si bien es cierto, incluso hay una referencia, por eso la pongo ahí, hay una referencia que la Ley de Empleo, que desarrolla muchísimos trabajos en formación de programas de formación pública del empleo estatal, se puede contratar bajo esta modalidad a personas mayores de 30 años y así lo establece la Ley de Empleo. Con carácter general se puede contratar a todo tipo de personas aunque superen los 30 años. Solo existe la limitación establecida, que ahí viene reflejada, y es cuando se suscribe este contrato en el marco de un certificado profesional de nivel 1 o 2 que establece en concreto y de programas públicos o privados de formación en alternancia de empleo y formación que formen parte del catálogo de especialidades de los servicios públicos de empleo.
Son cosas muy concretas que pueden ustedes auxiliarse, ir al catálogo y ver cuáles son las limitaciones, pero con carácter general se permite que tengan más de 30 años. En cuanto al tiempo de trabajo efectivo, como estamos en algo en alternancia, pues no puede ser el 100% de la jornada, y lo que se establece es que sea en el primer año, porque dura 2 años, la posibilidad de este tipo de contrato es de 2 años. En el primer año se establece que no puede ser superior al 65%, y en el año siguiente, que se entiende que tienes más experiencia, que has aprendido más, ¿no? Tienes más formación, sería al 85%. Y en cuanto a la retribución, pues volvemos otra vez a remitirnos a que será la fijada en convenio colectivo para este tipo de contratos, pero es que cuando no lo hay habrá que acudir a aquella retribución que se establece para el desarrollo de las funciones, o para el grupo profesional o desarrollo de las funciones para el que ha sido objeto del contrato, y se establece otra vez la limitación de que en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, y también se establecen en orden al periodo que sea del primer año o del segundo una limitación en cuanto al salario, lo mismo que antes había una escala de que no puedes trabajar más o menos en función del primer y segundo año de formación. En este caso el salario tampoco puede ser inferior en el primer año al 65% y en el segundo año al 80%, perdón, al 75%. De todas formas, como son muchos datos, tienen bastante detalladito para que puedan, en caso de que tengan que auxiliarse, pues puedan poder acudir a ello. En este contrato de formación en alternancia hemos dicho también que era esencial que conste o que haya por escrito además un plan individual de formación. En él se tiene que desglosar el contenido de la formación, el calendario, las actividades, los requisitos. Tiene que haber un tutor designado tanto por el centro educativo formativo como por la empresa, y además a la empresa se le exige que ese tutor sea una persona que tenga una capacidad o una experiencia acreditada. No vale cualquier persona, tendrán que acreditarlo. La función lógicamente del tutor de la empresa no puede ser otra, sino como está más directamente relacionado con el desarrollo material del trabajo, el llevar a cabo ese seguimiento del proceso formativo que se ha establecido como base del contrato. Y luego sí es cierto que como tienen más conocimiento los centros formativos, será elaborado por el centro formativo con la colaboración del empresario. La empresa debe poner en conocimiento, esto sí que es un dato importante, sobre todo para evitar problemas. Siempre la empresa, cuando afronta este tipo de contratos, debe poner en conocimiento de la representación legal de los trabajadores cuál es ese plan de formación, cuáles son la coordinación o los elementos de coordinación que tiene con la entidad acreditada para la formación. Es decir, tiene que poner o hacer partícipe a la representación legal de los trabajadores del contenido de ese plan formativo. Siempre se va a tener que hacer por escrito, se tiene que incluir detalladamente cuál es la parte de formación y cuál es el contenido, y es parte sustancial del contrato el hecho de la práctica teórica y la práctica y la formación teórica, y la formación práctica. Por lo tanto, si decimos que es parte sustancial del contrato, es que si se incumple, entonces el contrato formativo necesariamente va a adquirir la condición de contrato no temporal, sino de ordinario fijo, ¿de acuerdo? Por eso decimos que hay que tener en cuenta que en estos contratos la formación se revela esencial, como núcleo esencial del objeto del contrato. Se puede contratar bajo esta modalidad a tiempo parcial. Lo que no se va a permitir es las horas complementarias, pero sí se puede contratar a tiempo parcial. También se puede realizar en horario nocturno la contratación y en turnos, y para realizar el trabajo a turnos. Evidentemente estamos hablando de aquellas titulaciones que su práctica requiera la realización de actividades en jornadas nocturnas o bien en turnos, pues porque sea, yo que sé, actividades sanitarias, de emergencias, etcétera, o algunas que requieran precisamente como formación el desarrollarlas en esas horas. Se puede desarrollar, no se pueden celebrar
como regla general podríamos decir que todas aquellas trabajadores o personas que hayan estado en la misma empresa durante un periodo de tiempo que ya lo establece ahí, que son pues 6 meses, no va a poder ser objeto de contratación bajo esta modalidad. Lo que se está intentando es evitar que bajo modalidades de contratos en formación se mantenga a trabajadores durante tiempo superior al límite legal que se está estableciendo en este tipo de contratos. Entonces, en eso sí que tienen que tener cuidado, porque o bien la titulación para la cual se está celebrando el contrato es distinta a la que se posea, o bien no se puede tener a trabajadores bajo esa modalidad contractual cuando ya han tenido una experiencia profesional en el mismo puesto o en la misma empresa. ¿Vale? Bueno, no hay periodo de prueba, porque en realidad se trata de la finalidad, es precisamente la de llevar a cabo una formación, eso es lo fundamental, ¿no? Aunque es trabajar y formar, pero fundamentalmente es la formación. Una novedad importantísima, bueno, importantísima a nivel por lo menos de seguridad social, es importantísima, es la de que se ha querido dar un nuevo régimen de cotización a los contratos en formación en alternancia. Y para ello, ¿qué se ha hecho? Pues se ha establecido una disposición adicional de la Ley General de Seguridad Social, la 43ª, en la que establece un sistema nuevo de cotización al régimen general de la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Pues que no está en vigor, para que entendamos. Es un régimen que está pendiente de que las leyes presupuestos de la Ley Presupuestos Generales del Estado establezca las llamadas cuotas únicas. Ellos establecen un régimen en esa disposición adicional de la Ley General de Seguridad Social. Dicen, ahora los contratos formativos van a tener en alternancia un régimen de cotización distinto. ¿Cuál va a ser? Si la base de cotización mensual no alcanza a lo que es la base mínima de cotización, que es muy habitual, porque estamos hablando de que no va a trabajar la jornada completa, por eso nos situamos en que va a ser una parte de la jornada y la otra va a ser de formación. Entonces, por esa parte de trabajo efectivo, cuando no se llegue en la base de cotización mensual al mínimo, a la base mínima del régimen general, no se preocupe. ¿Qué tiene que cotizar la empresa? Lo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca como cuota única. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que no va a ser así. No va a ser así porque, ahora lo vamos a ver, te dice, en el caso de que supere, que puede haber dos supuestos, uno que no alcance a la base mínima y otro que la supere. Te dice, si supera la base mínima, entonces la cuota que tiene que ingresar el empresario sería, en este nuevo sistema, esa cuota única fijada por la ley de presupuestos, más la que resulte, la cantidad que resulte de aplicar el tipo general de cotización que esté establecido a la parte que supere esa base mínima de cotización. Bueno, pues este sistema hoy por hoy no existe, no está en vigor y está pendiente de desarrollo. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ya ha establecido un criterio diciendo: actualmente, la cotización de estos contratos de formación en alternancia será la que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, en su artículo 106, apartado 12, y la que establece el artículo 43 de, y atentos, es la orden que ustedes saben que desarrolla todos los años cómo debemos cotizar. Lo que pasa que ahora es la orden de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esa orden ha salido en marzo con efectos retroactivos a enero y es en la que establece las normas de cotización al desempleo, seguridad social, fogasa, toda la forma de cotizar en el año 2022. Esa orden es la que rige en la cotización de los contratos formativos en alternancia hasta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no dicte unas cuotas únicas para este tipo de contratos. Por lo tanto, aunque se adelanta o se dice que va a haber un nuevo régimen de cotización, y así se establece en la ley, así lo establece, como la Ley de Presupuestos Generales del Estado no ha establecido en desarrollo de la reforma laboral ese nuevo sistema de cotización, lo que ha dicho es: vayan ustedes a la orden de desarrollo
que es dictada en marzo, y en el artículo 43 y en una disposición adicional verán ustedes cómo se tiene que cotizar a este contrato de formación en alternancia. Y tienen ahí el cuadro en el cual se establece, partiendo de la base de que estamos hablando de una cotización, ven ahí que ese es el salario mínimo interprofesional, 1.166,70 es el salario mínimo interprofesional, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Eso, incluida la prorrata de pagas extras, ¿va? Entonces, ahí se establece, en función de eso, sería 149,05 la cuota que resulta, pero es por aplicación de la orden que desarrolla la cotización para el año 2022, ¿correcto? O sea que queda todavía ahí pendiente el nuevo sistema de cotización de estos contratos. Decíamos que en el contrato para la formación, en cuanto a la adquisición de la práctica profesional adecuada a mi nivel de estudios, no había exoneraciones de cuotas. Lo único que había era bonificación si convertíamos a la finalización de ese contrato temporal en contrato indefinido, ¿vale? Aquí va a haber exoneraciones a la cuota y exoneraciones a la cotización. ¿Y qué dice la ley? Se remite a la anterior regulación. No olviden que hemos hablado al inicio de que vamos a convivir dos modalidades distintas de regulaciones en los contratos formativos. La anterior de prácticas y aprendizaje y formación, vigente antes de la reforma, y la posterior, que es alternancia, esta, y la que acabamos de decir de adquisición de la práctica, de prácticas profesionales adecuadas al nivel de estudios que ostentamos. Aquí lo que dice es, para el de alternancia nos remitimos a las exoneraciones de las cuotas que ya venían disfrutando los contratos para la formación y el aprendizaje, es decir, el 100% en empresas de menos de 250 trabajadores y el 75% en empresas de más de 250 trabajadores. Es decir, el contrato en alternancia sale cero, tanto para la empresa como para los trabajadores. Hay una exoneración del 100%. ¿Vale? Porque salvo que tengas una plantilla superior para las grandes empresas. Pero hablamos ahora de las empresas en general que nosotros podemos tener relación. Y ahí se establece cuáles son los requisitos para podernos beneficiar de esas exoneraciones y que los tienen en el elenco, pero fundamentalmente que seas un trabajador desempleado, inscrito como demandante de empleo, que cuentes con esa titulación mínima, porque todos, para acceder a este tipo de contrato, no podemos estar de cero, con un nivel de cero de formación. La ley exige que tengas un nivel mínimo y que te lo establecen ya en el sistema de empleo, ¿vale? Tienes que tener un nivel formativo mínimo de nivel 1, nivel 2, no puedes salir de la nada y llevar a cabo o ser contratado con esta modalidad contractual. Luego, bueno, pues no haber agotado la duración máxima de estos contratos formativos. Ahí tienen un poco lo que son las posibilidades, o mejor dicho, los condicionantes para que se puedan aplicar estas exoneraciones, pero que en general son, bueno, pues cosas muy, muy concretas. También en este se da lo que se daba en el contrato formativo anterior que hemos dicho de adquisición de práctica profesional adecuada al nivel de estudios, que era si convertimos este contrato a la finalización de su vigencia en un contrato indefinido, entonces tendremos también una bonificación. Además de la exención de cuotas durante la vigencia del mismo, tendremos una bonificación. Y la bonificación es en función de si se trata de un hombre o de una mujer. Ya ven que siempre la cuantía de la exoneración de las cuotas durante 3 años por parte del empresario es superior cuando se trata de un hombre, perdón, de una mujer, cuando se trata de un hombre, 1.500 euros durante al año y 1.800 si se tratase de una mujer. El régimen transitorio, solo recordarles esto, volver a decir lo mismo, o sea que... Ay, que le he dado abajo, perdón. Solamente hay unas normas comunes que las pasamos muy seguidito porque sí, pero lo digo enseguida. Son unas normas comunes ambas modalidades de contratos formativos. Lógicamente, si se celebra en fraude de ley o incumpliendo, aquí viene, o incumpliendo
requisitos formativos, no solo en fraude de ley, sino incumpliendo todos esos planes que hemos detallado en el contrato que se iban a realizar, entonces el contrato devendrá en indefinido ordinario. Pregunta del millón. Oye, ¿las empresas que están en ERTE pueden contratar a trabajadores bajo esta modalidad de contratos formativos? Claro que sí, pero la ley dice, ojo, lo que no podéis hacer es sustituir a través de estos contratos las funciones que desarrollan habitualmente los que están afectados por el ERTE. Es lógico. No podéis sustituir a unos en formación para dejar a los otros en el ERTE y quitarlos de un poquito del medio, ¿no? Por otra parte, la acción protectora de la seguridad social va a abarcar a todo tipo de prestaciones, incluida el FOGASA, desempleo, no queda excluido, en estos contratos formativos no queda excluida ninguna protección para el trabajador. Y luego hay una bonificación del 50% durante toda la vigencia del contrato para cuando se trata de personas con discapacidad, las contratadas bajo estas modalidades contractuales. Y bueno, pues al final esta última referencia hace referencia a la convivencia entre las dos modalidades de contrato, el anterior al régimen, a la reforma laboral, y los contratos formativos que ahora se han introducido, las dos modalidades, con la reforma laboral. Bueno, hay otras cuatro cositas de normas comunes. Los convenios colectivos, bien sean sectoriales, autonómicos, estatales o de ámbito inferior, pueden determinar qué puestos de trabajo o qué grupos profesionales o qué niveles retributivos pueden ser objeto de esta modalidad de contrato formativo. La interrupción también se va a producir en determinados supuestos de la duración máxima de los contratos formativos. Se establecen concretos supuestos de interrupción de la duración máxima. No son a título de ejemplo, es una enumeración taxativa, no ejemplificativa, ¿vale? Y son la IT, supuestos de adopción, de acogimiento, REL, los que tienen ahí, violencia de género, y creo que alguno de guarda con fines de adopción, pero no más situaciones. Si no está escritas, no son causas esas causas de posible suspensión no serían causas en este régimen de los contratos formativos. Y luego hay pues por decirlo así, una especie de protección a la empresa, de decir, mire, vamos a ver, si ustedes quieren liberarse de cualquier obligación por incumplimiento en estos contratos formativos del tiempo máximo de duración, no tienen más que consultar con el SEPE, con carácter previo a la contratación, si esas personas a las que tú vas a contratar o quieres contratar bajo esta modalidad formativa han sido ya objeto de contratación. Si lo han sido, el SEPE lo pondrá de manifiesto y entonces tú no podrás contratar. Pero si tú has hecho esa consulta por escrito al SEPE con anterioridad, estarías liberado de las consecuencias de haber incumplido con esa obligación de no poder contratar a trabajadores que ya hayan sido contratados bajo estas modalidades formativas. Y la pregunta del millón, ahora con el trabajo a distancia, que data de hace muchísimos años, porque yo hace muchísimos años de una conferencia del trabajo a distancia. Pero ahora, como ha tenido tantísimo desarrollo, y sobre todo con la época de la pandemia aún más, bueno, pues esta nueva ley, o Real Decreto Ley, mejor dicho, del trabajo a distancia, claro que prevé que se pueda desarrollar o se pueda concertar contratos de formación para realizar trabajo a distancia en el marco del trabajo a distancia, pero sí se exige que como mínimo el 50% de prestación de servicios lo sea presencial, con independencia de que la parte teórica de la formación pueda ser una telemática. Eso no importa, porque hoy en día es más, se está fomentando mucho la formación telemática, pero sí se exige que la presencial sea como mínimo en cuanto a la prestación de servicios de un 50%, dentro de ese acuerdo que saben ustedes que tienen que hacer los trabajadores y empresarios para llevar a cabo el trabajo a distancia. Y finalmente decir que también se contempla por la reforma laboral, como no podía ser de otra forma, el llevar a cabo, habilitar al gobierno para que en el plazo de 6 meses desde que se publicó la reforma laboral, bueno, pues las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos empiecen a ponerse en común todo lo que es en las disposiciones relativas al estatuto del becario.
De hecho, se está haciendo y se está materializando el proyecto de norma y se está dando traslado, como bien sabe mi compañero, al que le he quitado parte de su ponencia, porque era muy larga, el de contratos, pues se está dando ya esas consultas para que se lleve a cabo, bueno, las opiniones de cómo se va el futuro desarrollo de este estatuto del trabajador, el estatuto del becario.